Hola, en este vídeo vamos a ver cómo crear los típicos servicios de alta, baja, actualización y consulta del modelo de datos que hemos creado en los vídeos anteriores. Si echamos un vistazo al modelo de datos con el que vamos a trabajar, vemos que tenemos tres clases y una enumeración. Tal y como se ha explicado anteriormente, las enumeraciones corresponden a las listas de datos no variables, por lo que no tiene sentido que creemos un servicio de mantenimiento de estas. Así que nos quedarían tres clases para las que realizar los servicios. Para una aplicación de mantenimientos, normalmente bastaría con los servicios de alta, baja, actualización y búsqueda. Pero en este ejemplo vamos a añadir la funcionalidad de crear o actualizar como una función adicional, que creará un registro en la base de datos si en los datos de entrada no viene un identificador y actualizará los existentes en caso contrario. Para empezar, debemos definir los componentes de nuestra aplicación y los actores involucrados. Nuestra aplicación va a contener un componente de mantenimientos y vamos a hacer que cualquier usuario pueda consultar los datos, pero solo los usuarios con el rol administrador pueden modificarlos. Para empezar, debemos crear un diagrama de casos de uso haciendo clic derecho encima del componente Subsystem Specification, Create New Diagram, Use Case Diagram y lo vamos a llamar componentes del sistema. En la paleta de nodos vamos a seleccionar el elemento Subject y vamos a crearlo en el diagrama. Cuando nos pida el tipo de elemento, vamos a seleccionar un componente y de nombre le vamos a llamar mantenimientos. Ahora seleccionamos una paleta, en la paleta un elemento actor y lo creamos en el diagrama. Su nombre va a ser invitado, para indicar que es un usuario que no requiere de autenticación. Creamos un nuevo actor y esta vez le vamos a poner el nombre administrador, que será el nombre del rol requerido para modificar los registros. Para que Samsara Software interprete que es un rol de seguridad, es necesario aplicarle el estereotipo Security Security Role. Es posible que el Profile Security no esté aplicado al modelo, así que vamos a añadirlo. Vamos al Model Explorer, seleccionamos el modelo y vamos a la pestaña de propiedades, Profile, y le damos al botón que indica Apply Register Profile. En la lista que nos aparecerá, buscamos el Profile Security y lo aplicamos. Una vez aplicado, seleccionamos el actor administrador y vamos a la pestaña de propiedades, Profile, y pulsamos el botón más y buscamos el estereotipo Security Role y se lo aplicamos. Ahora que hemos definido los componentes y los actores, vamos a definir los servicios del sistema. Los servicios a alto nivel los vamos a modelar como casos de uso de primer nivel dentro de un componente. Vamos a crear un servicio por cada tabla que queramos mantener. Para definir un servicio, creamos un caso de uso dentro del componente mantenimientos con el nombre de cada una de las tablas a mantener, items, city y state. Y lo vamos a llamar mantenimiento items, mantenimiento city y mantenimiento state. Los casos de uso propios de los servicios los vamos a modelar como casos de uso hijos de cada uno de los servicios que creemos. Así que vamos a crear un nuevo diagrama de casos de uso por cada uno de los servicios que vayamos a construir. Para organizar mejor el proyecto, primero creemos un paquete diferente para cada uno de los servicios y les vamos a añadir al diagrama de casos de uso correspondiente al servicio y al actor administrador.
Creamos los siguientes casos de uso. Insertar, actualizar, eliminar, buscar e insertar o actualizar. La restricción de seguridad de los casos de uso debe reflejarse mediante una relación entre el caso de uso y el actor que define el rol. Así que debemos crear una asociación entre el actor administrador y todos los casos de uso, excepto buscar. Los servicios que tengan casos de uso protegidos también deben tener asociados todos los actores relacionados. Así que creamos una asociación entre el actor administrador y el caso de uso mantenimiento ítems. Finalmente, nos queda ordenar los elementos creados en el Model Explorer. Tal como hemos dicho, los casos de uso que no son servicios deben estar contenidos en un caso de uso de primer nivel. Las asociaciones también deben estar en el mismo paquete o componente que el servicio asociado. Ahora vamos a realizar lo mismo para el resto de entidades, City y State. Una vez finalizada la especificación a alto nivel del sistema, podemos empezar a modelar la implementación de servicios. Para ello iremos al Package Explorer
y ejecutaremos Maven install en el módulo Samsara Software Utils, Model Transformations, Specification to Implementation. Es posible que el modelo tarde un poco en refrescarse, por lo que podemos cerrarlo y volver a abrir si no vemos diferencias. Ahora veremos que los componentes estereotipados con service dentro del componente Subsystem Implementation contienen nuevos paquetes y clases. El componente de más alto nivel contiene clases comunes a todos los servicios, y el subcomponente mantenimientos hace referencia al componente mantenimientos de la especificación del sistema. Si creamos un nuevo diagrama de componentes en el modelo, haciendo botón derecho New Diagram, Component Diagram, y añadimos todos los componentes y las relaciones de tipo Component Realization, veremos qué relación hay entre ellos. Si inspeccionamos el componente mantenimientos, veremos que se ha generado la misma jerarquía de paquetes que el componente de especificación, con un subpaquete para cada uno de los servicios y otro conjunto de subpaquetes diferentes, con una interfaz que contiene un método correspondiente a cada uno de los casos de uso, un paquete data-in que contiene las clases de parámetros de entrada de cada caso de uso, un paquete data-out que contiene los parámetros de salida de cada caso de uso y un paquete exceptions con una excepción para cada uno de los casos de uso. Adicionalmente, existen unas dependencias anotadas con el estereotipo trace y para entender estas dependencias, volvamos al diagrama de casos de uso del servicio mantenimiento ítems y arrastrémoslas al diagrama. Podemos ver que relacionan los elementos de la especificación con los elementos de la implementación. Ahora vamos a trabajar con el Profile Transaction Profile, por lo que es importante revisar que esté aplicado al modelo. A cada uno de los casos de uso que hemos ido creando, le vamos a aplicar el estereotipo correspondiente del perfil Transaction Profile.
Es importante que los estereotipos aplicados a los casos de uso queden reflejados en los servicios. Es por ello que ejecutaremos el módulo Specification to Implementation vía Maven Install. Esto actualizará los servicios y le aplicará estereotipos del perfil Transaction Profile con correspondencia a los casos de uso que representan. Bien, ahora que hemos visto cómo se modelan los servicios asociados a los casos de uso, podemos empezar a modelar el comportamiento de estas mediante el estilo de modelado de Sansara Software. Vamos a empezar con el caso de uso buscar del servicio mantenimiento state. Así empezamos por las clases más sencillas y poco a poco vamos a ir viendo casos más complejos. Para empezar, creamos un diagrama de clases en el paquete state mantenimiento state para el método buscar, que vamos a llamar buscar mantenimiento state class diagram. Vamos a arrastrar las clases data_in y data_out al diagrama. Y también la clase state del componente entities. Queremos que este método haga lo siguiente: filtrar por los atributos id y nombre y devolver los atributos id y nombre ordenados por id en orden ascendente. Los métodos anotados con el estereotipo select se comportan de la siguiente manera. Los atributos de la clase data_in sirven para filtrar los datos de la búsqueda y los atributos de la clase data_out serán los datos que devolverá el método. Para facilitar esta tarea, copiamos los atributos seleccionados de la clase state a las clases data_in y data_out. Como queremos que la búsqueda sea libre, debemos indicar que los campos de entrada son opcionales modificando su multiplicidad a 0, 1. Las fuentes de datos se asocian mediante abstracciones desde las clases de entrada y salida a las entidades principales. Así que creamos una abstracción entre la clase data_in y state y una abstracción entre la clase data_out y state. Ahora que hemos definido las fuentes de datos, nos falta definir los mapeos entre los atributos de entrada y salida y las entidades del modelo de datos. Para facilitar esta tarea, utilizaremos el módulo Samsara Software Utils Model Transformations Initialize Data Mapping Expressions, haciendo Maven install sobre el módulo. Una vez finalizada la ejecución, debemos esperar a que el método se refresque o cerrar y abrir de nuevo el modelo. Y ahora, si vamos a la clase buscar state data_in, veremos que el campo name, por ejemplo, tiene su default value un mapeo en el idioma JPQL que define el origen de los datos de este atributo. Lo mismo sería para el campo ID y lo mismo para los campos de salida. Para modelar que queremos un resultado de salida ordenado por ID, debemos crear una constraint de la siguiente manera. Botón derecho sobre el paquete data_out, new child constraint. Le vamos a poner el nombre order by state ID ask para que sea indicativo de qué hace la constraint. Y en Constraint Elements pulsamos el botón más y seleccionamos la clase buscar data_out del servicio mantenimientos state. Esto quiere decir que la constraint se aplica a los resultados de salida. Y luego en el campo Specification, si lo editamos, eliminamos la definición actual y ponemos como una nueva definición en lenguaje JPQL order by state.id ask. Vendría a ser una sentencia JPQL que se añade al final de la cláusula where.
Vamos ahora con el método buscar del servicio mantenimiento City. Para empezar, creamos un nuevo diagrama de clases en el paquete City, mantenimiento City, para el método buscar, que vamos a llamar buscar mantenimiento City class diagram. Vamos a arrastrar las clases data_in y data_out al diagrama y también la clase City del componente entities y la asociación entre City y State. Queremos que el método buscar haga lo siguiente: filtrar por los atributos ID, nombre y ID del estado asociado y devolver los atributos ID y nombre e ID del estado asociado ordenados por ID de ciudad en orden ascendente. Por ello, vamos a ir llenando el modelo con las propiedades de cada clase y vamos a copiar los campos name, state y ID de City a las clases data_in y data_out. Recordemos que queremos una búsqueda libre, por lo que los atributos de la clase data_in deben ser opcionales, poniendo la multiplicidad a 0, 1. Los tipos de datos de los atributos de las clases data_in y data_out deben ser tipos simples, porque debemos modificar el tipo de datos de la clase de los atributos state al tipo de datos de la clave primaria de la entidad relacionada, en este caso un límite natural. Ahora definamos las fuentes de datos. La fuente de datos principal es la clase City, por lo que crearemos una abstracción entre las clases data_in y data_out a City. Para poder filtrar y consultar los datos de la clase asociada a State, es necesario que la consulta relacione mediante joins las tablas City y State, a través del campo State de la clase City, que forma parte de la asociación entre la clase City y la clase State. Esto se modela mediante elementos del tipo dependency branch entre la abstracción principal y la asociación con la que quiere hacer join. Las joins por defecto son let joins y se pueden convertir a inner joins mediante constraints que veremos más adelante. Para acabar, falta mapear los atributos de las clases de entrada con sus correspondientes campos del modelo de datos. Para facilitar la tarea de definir mapeos entre clases, utilizaremos el módulo Model Transformations Initialize Data Mapping Expressions, haciendo Maven install sobre el módulo. Una vez finalizada la ejecución, debemos esperar a que el modelo se refresque o cerrar y abrir de nuevo el modelo. Ahora, si vamos a las clases buscar data_in, el campo state, por ejemplo, tiene la ruta de acceso state.id que corresponde al nombre de la terminación de la asociación entre city y state. Lo mismo para la clase buscar data_out y los demás campos. Para indicar que queremos los resultados de salida ordenados por ID, creamos una constraint y en la ventana de propiedades de la constraint pulsamos sobre el botón más de Constraint Elements y seleccionamos la clase buscar data_out de mantenimiento City. En el campo Specification pulsamos el botón de edición, eliminamos la constraint actual de OCL y creamos una nueva en lenguaje JPQL, cuya especificación es orderByCity.id ask. Vamos ahora con el caso de uso buscar ítems del servicio mantenimiento ítems. Para empezar, creamos un nuevo diagrama de clases en el paquete ítems mantenimiento ítems para el método buscar, que vamos a llamar buscar mantenimiento ítems, class diagram. Vamos a arrastrar las clases data_in y data_out al diagrama
y también la clase items del componente entities. Queremos que este método haga lo siguiente: filtrar por cada uno de los elementos de la clase, la enumeración y por nombre de ciudad y nombre de estado, y devolver cada uno de los elementos de la clase items, el texto de la enumeración y el ID de ciudad y el ID de estado. Para facilitar la tarea, copiamos los atributos de la clase items a las clases dataIn y dataOut y el atributo state de la clase city a las clases dataIn y dataOut. Recordemos que queremos una búsqueda libre, por lo que los atributos de la clase dataIn deben ser opcionales, poniendo la multiplicidad a 0 a 1 en cada uno de los atributos. Como queremos buscar por el nombre de ciudad o el nombre del estado, vamos a cambiar el tipo de dato a string. Y como queremos devolver los IDs de la clase ciudad y el ID de la clase estado, modifiquemos el tipo de dato a la clave primaria de estas clases, que es un límite natural. Ahora vamos a mapear las fuentes de datos creando una abstracción entre las clases dataIn y dataOut a la clase principal, que va a ser items. Para poder acceder a las clases asociadas, es necesario crear una dependency branch a cada una de las asociaciones que queramos tener acceso. Para acabar, falta asociar los atributos de las clases de entrada con sus correspondientes campos del modelo de datos. Para facilitar la tarea de definir estos mapeos entre clases, utilizaremos el módulo
Model Transformations initialize data mapping expressions haciendo Maven install sobre el módulo. Una vez finalizada la ejecución, deberemos esperar a que el modelo se refresque o cerrar y abrir de nuevo el modelo. Ahora, si vamos a las clases buscar data in y buscar data out, podemos ir viendo los mapeos que nos ha ido generando el módulo. En el caso de numeración, el valor del campo es literal. Y si nos fijamos en city, no se ha generado un mapeo automático porque el tipo de datos no corresponde con la clave primaria. Así que para generar el mapeo manualmente, vamos al default value e introducimos un nuevo lenguaje JPQL y definimos la ruta, que sería el nombre city que corresponde a la asociación city y .name que corresponde al atributo nombre de la clase city. Lo mismo nos pasa para state, que tenemos que crear la ruta state.name, perdón, y de esta manera estarían mapeados ya los filtros. En las clases de salida, en cambio, sí que vemos que city y state tienen generados automáticamente los mapeos, ya que el tipo de datos corresponde con la clave primaria de la clase asociada. Ahora, para ordenar ascendentemente por ID, creemos el constraint en el data.out, seleccionamos el constraint element, que en este caso va a ser buscar data.out, del servicio mantenimiento city, no, mantenimiento items, disculpa, y como especificación eliminamos la OCL, creamos una nueva en JPQL y escribimos order by items.id ask. Vamos ahora con el método eliminar del servicio mantenimiento items. Creamos un nuevo diagrama de clases en el paquete items mantenimiento items para el método eliminar, que vamos a llamar eliminar mantenimiento items class diagram. Vamos a arrastrar las clases data_in y data_out al diagrama y también la clase items del componente entities. Los métodos anotados con el estereotipo delete se comportan de la siguiente manera en los casos sencillos. Por cada abstracción en su data_in y un entity crea un delete. Todos los métodos tienen que tener una abstracción de salida, que generaría una consulta como si fuera un método select infiltrado, aunque en los casos de eliminación no queramos devolver nada. La clase data_out no contendrá en este caso ningún atributo, pero aún así debe existir la abstracción de salida. En este caso solo necesitamos el ID de la clase items y mapear contra la clase items. Los mapeos de los atributos los podemos crear manualmente mediante una opaque expresión en lenguaje JPQL y un mapeo simple items.id. Ahora, para el método eliminar de la clase mantenimiento city, podemos hacer los mismos casos que en el caso anterior. Crear el nuevo diagrama, eliminar city, class diagram, arrastrar las clases de entrada y de salida, añadimos la entidad city al diagrama, copiamos el campo ID a la clase de entrada, definimos la fuente de datos, que en este caso la clase principal es city, creamos la abstracción de salida que es obligatoria y el mapeo lo vamos a hacer manualmente en este caso, indicando en default value
una pack expression en lenguaje JPQL cuya definición va a ser city.id. Vale, vamos ahora a definir el método de eliminar state del servicio mantenimiento state y vamos a tratar este caso como si fuera una relación composite. Es decir, que para eliminar un estado debemos eliminar todas las ciudades asociadas al estado. Vamos a ver cómo hacerlo. Creamos un nuevo diagrama de clases en el paquete state mantenimiento state para el método de eliminar que vamos a llamar eliminar mantenimiento state class diagram. Arrastramos las clases data_in y data_out al diagrama y también la clase state del componente entities y la asociación entre state y city. Vamos rellenando el diagrama. Los métodos anotados con el estereotipo de Lete se comportan de la siguiente manera para los casos más complejos. Por cada una de las abstracciones entre su data_in y un entity creará un delete. Solo elimina las entidades directas, no aquellas a las que se accede mediante una asociación. Y si hay más de una abstracción, el orden de los deletes viene definido por el número de asociaciones implicadas en la consulta, de más a menos. En este caso, empezará, creamos la dependencia hacia la asociación. En este caso se generarían dos deletes. El primero que eliminaría la clase city asociada a state y la segunda que crearía un delete de la clase state. Veamos ahora el método crear state del servicio mantenimientos state. Creamos un nuevo diagrama de clases en el paquete state mantenimiento state para el método crear que vamos a llamar crear mantenimiento state class diagram. Vamos a arrastrar las clases data_in y data_out al diagrama y también la clase state del componente entities. Copiamos los atributos de la clase state necesarios para crear una instancia de esta entidad en la clase data_in. Y como que queremos que nos devuelva el resultado de la inserción, también lo vamos a pegar en la clase data_out. Ahora vamos a definir a través de una abstracción entre la clase data_in y state el insert a la clase state y mediante la abstracción entre la clase data_out y state la recuperación o la consulta de los valores creados. Para finalizar con el mapeo de los atributos entre las clases de entrada y salida y las entidades, ejecutaremos maven install sobre el módulo initialize data mapping expressions del módulo model transformations. Una vez finalizado este proceso, cuando se refresque el modelo, vamos a ir a ver los mapeos que nos ha generado para las clases tanto de data_in como de data_out. Vamos a ver ahora el método insertar city del servicio mantenimiento city. Este caso es un poco más complejo, ya que hay que asociar los campos city y state
Así que vamos a empezar creando un diagrama de clases. Añadimos las clases insert data in y insert data out y las entidades city y la asociación entre city y state. Vamos rellenando el modelo con los atributos que nos interesan. Copiamos los atributos en las clases de data in y data out. Y como que queremos que se cree una ciudad asociada a un estado, vamos a copiar también el campo state en las clases data in y data out. Ahora, para crear una ciudad, bastará que le pasemos el identificador del estado asociado. En este caso debemos modificar el tipo de datos del campo state al tipo de datos de la clave primaria de la clase state. Y para devolver el ID del estado asociado de la ciudad que hemos creado, también modificamos el tipo de datos de la clase dataOut. Vamos ahora a crear las fuentes de datos. Creamos una abstracción entre el data-in y la clase principal a insertar, que va a ser city, y un dependency branch de la abstracción hacia la asociación utilizada para indicar a qué state va a pertenecer la city. En el caso de la salida, creamos una abstracción hacia la clase principal creada y un dependency branch a la asociación entre city y state para poder acceder a la ID del state que se ha creado. Para finalizar con el mapeo de atributos entre las clases de entrada y salida y las entidades, ejecutamos el módulo initialize data mapping expressions otra vez y esperamos a que finalice. Una vez finalizado, vamos a revisar los mapeos que nos ha creado. Vamos a ver ahora el método insertar del servicio de mantenimiento ítems, que en este caso es un poco más complejo porque la clase ítems tiene asociados más elementos. También en este caso nos interesa devolver adicionalmente a los campos de ítems, devolver el ID del estado al que pertenece la ciudad asociada al ítem. Esto lo veremos más adelante, pero nos servirá para crear las pantallas de creación de ítems y nos va a ser necesario tener el campo state. Vale, en este caso, pues vamos creando el diagrama de clases, vamos añadiendo las entidades y sus clases asociadas, los campos que tiene cada una de las clases y poco a poco vamos a ir rellenando las clases data in y data out.
En este caso debemos modificar el campo city para que tenga un identificador de datos simple, que sería el tipo de dato de la primary key de la clase city, en este caso un límite natural. Y definimos la fuente de datos creando una abstracción entre el insert, el data in y la clase items. Y para la salida lo mismo, una abstracción entre data out e items. Y vamos creando dependency branch hacia las rutas de acceso a todas las asociaciones necesarias tanto para crear eh, el elemento como para devolver el resultado mediante una consulta. Para finalizar con el mapeo de los atributos, vamos a ejecutar el módulo initialize data mapping expressions y vamos a ver cuáles son los mapeos que nos ha creado para clases de entrada y de salida. Se nos ha olvidado añadir el campo state a la clase de salida, así que vamos a añadirla y añadimos un dependency branch con la asociación para que la clase de salida tenga acceso a la ruta. Y ahora, para finalizar, yo ya he creado todos los mapeos para las clases de actualización y insert y update y sencillamente vamos a ver las diferencias que hay en estos mapeos. Para las clases de actualizar, vemos que el ID, que es la clave primaria, tiene que ser un campo obligatorio, pero en cambio veremos que en las clases insertar o actualizar esto no va a ser así. ¿Por qué? Porque en el caso de insertar no va a ser necesario el ID, pero en el caso de actualizar sí que va a ser obligatorio.